Bienvenidos a un nuevo podcast, Cápsula Bíblica de nuestro ministerio Logos, enseñando acerca de Jesús con su servidor Ángel García. En el día de hoy me acompaña mi esposa, mi maestra, Tania Nieves. Placer. Venimos a hablar sobre ¿qué? Hoy vamos a hablar acerca de Jesús como rabí. Y la pregunta es, ¿Jesús fue rabí por vocación o por profesión? Es una pregunta que tiene un doble filo, así que vamos a aprender hoy acerca de ella. Vamos. ¿Cómo se sentía la gente al escuchar a Jesús enseñar de una manera tan diferente a los escribas? Pues mira, en el caso de los escribas, que normalmente eran personas dentro de la institución y la cultura judía, eran personas bien conocedoras de la palabra. Los escribas, valga la redundancia, eran los que se encargaban de escribir, hacer escritos. Pocos conocían acerca de lo que era escribir y leer. Aproximadamente solamente el 3% de la sociedad lo podía hacer. En el caso de Jesús, lo hacía de una forma doctoral, como si tuviera un conocimiento de toda la vida. Pero, ¿crees que Jesús tenía una forma peculiar a la hora de enseñar? O sea, ¿qué lo diferenciaba a él de los demás? Yo creo que lo que le diferenciaba a él era el diario vivir. En el diario vivir, en el sentido de que Jesús utilizaba cualquier elemento que le rodeaba. Las parábolas, por ejemplo. Él utilizaba elementos que la gente supiera y conociera acerca de la cultura. Cuando ellos estaban caminando y veían a alguien sembrando, él les sacaba una enseñanza. Acerca de alguien que estuviera barriendo en la casa, él le sacaba una enseñanza simple y sencilla. De los demás maestros, que eran a veces muy filósofos y muy elocuentes. Sí, que él podía no bajarse, sino como que él podía igualarse a otras personas que tal vez no estuvieran en un estatus mayor, que ellos pudieran entender el mensaje con cosas sencillas. Exactamente, y eso es único y especial. Habías mencionado al principio de que Jesús era maestro y era conocido en otros lugares. ¿En otros lugares también era reconocido de la misma forma o tenía diferentes nombres? Sí, era reconocido de la misma forma. Los discípulos le llamaban como maestro. Referencia bíblica lo puedes buscar en Mateo 26, versículo 25. Juan Bautista, familiar de él, también lo reconoció como su propio maestro. Juan capítulo 1, versículo 49 para referencia. Todo el pueblo lo reconocía como un maestro elocuente. Lo tiene en Juan capítulo 6, versículo 25. Incluso, y este me encantó, Nicodemo. Por ahí hay una serie de Chosen que enseña a Nicodemo como una persona bien elocuente, especial y líder entre la institución judía. Y eso es completamente cierto. Y Nicodemo lo reconocía como un maestro poco común y conocedor de la palabra. ¿Tú crees que los padres de Jesús lo veían de una forma distinta al hecho de que él desde niño estuvo en el templo? ¿Cómo podemos inferir cómo fue el punto de vista de ellos como padres? Mira, yo creo que el punto culminante, y pienso, esta es mi opinión, donde los padres se dieron cuenta de que esto no era un niño normal, fue cuando se perdió los 3 días en el templo según Lucas, capítulo 2, versículo 41. Tuvo 3 días perdido. ¿Cómo tú como madre te sentirías que uno de tus hijos se te perdió en el camino y no lo encuentras? Tú imagínate de aquí de Bayamón, de camino a Cabo Rojo, y cuando llegas a Cabo Rojo te das cuenta que te falta uno de tus hijos. Uh-huh. Y cuando tú regresas lo encuentras allí en la iglesia y se quedó durmiendo en la iglesia, y es que estaba enseñando la palabra de Dios allí, y entonces los mismos doctores de la palabra se maravillaban en cuanto a eso. Así que yo creo que eso fue un punto donde tuvieron un trauma los papás, pero entendieron que este niño... Sí, pero también fue un despertar de saber que había un llamado sobre él. Exactamente. Que eso en la actualidad hubiera sido un poquito difícil, porque nosotras, las mujeres, específicamente los puertorriqueños, somos un poquito, ¿verdad?, controladores con nuestros hijos en esa área, y jamás y nunca lo perderíamos, y mucho menos por esa cantidad de días. Tengo otra preguntita por aquí. ¿Crees que Jesús tuvo un rabí a quien seguir? Yo pienso que él no tuvo un rabí a quien seguir. En el podcast
anterior hablo acerca de la infancia de Jesús y pueden buscarlo si no lo han visto, pero pienso que no, porque hay un versículo bien particular, Juan capítulo 7, lo puedes buscar, versículo 15, donde menciona: y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? En otras palabras, estaban diciendo, ¿cómo esta persona, cómo este rabí conoce tanto sin haber seguido la instrucción de alguien? O sea, sí tuvo un conocimiento de sinagoga en su pueblo, en Nazaret, sencillito, comunitario, aprendió y creció con su papá, porque también los papás se encargaban de instruirlo en la Torá, en la palabra. Uh-huh. Pero después de cierta edad, ellos debían escoger si seguir a un rabí o no, o seguir la labor de su papá. Y en este versículo me indica como un la, de que no siguió la labor de un rabí, no siguió los caminos de un rabí, sino que simplemente siguió su propio camino. O sea que tenía la opción de dedicarse a rabí en el sentido de que puede ser considerado rabí una profesión. En el caso de lo que se conoce como profesión en rabí no existía. Eso de considerar como que hoy lo conocemos el rabí y usted puede ir a Israel y hablar acerca de un rabí, es una profesión pagada. Pero en el caso del tiempo de Jesús en el siglo I, no era una profesión per se. Rabí era considerado como un mérito, como un respeto. Incluso la traducción de la palabra rabí se llama mi maestro. O sea, yo te considero mi rabí porque tú me enseñas acerca de muchas cosas que yo no sé. Y actualmente tu profesión no es ser maestra. Pero sin embargo, en esa época era considerado así por todas las personas judías. Así que esta evolución de rabí vino a cambiar con el paso de los siglos. O sea, después de casi 200, 300 años más tarde es que se consideró como una profesión per se. La profesión en esa época era cazar, era recolectar los comerciantes, agricultura, incluso carpinteros. Pero rabí no era una profesión, así que más bien él se ganó el título por mérito y por lo que hacía en su diario vivir. Sí, por su testimonio, por las cosas que él hacía similar a otros rabí. La única diferencia es que podemos decir que lo hacía por propio gusto. Y se nos está acabando el tiempo, así que algo bien importante que dijiste sobre el rabí. Entonces, ¿por qué creemos que Jesús no tuvo un rabí o un mentor? ¿Tenía que ver unos requisitos en particular? Pues mira, en el caso de él no tener un rabí particular, yo creo que fue más bien por su llamado, por su dirección. Incluso Jesús era una persona completamente diferente a los demás rabí, porque normalmente era el estudiante quien se acercaba al maestro o al rabí y decía, yo quiero ser tu estudiante. Y en este caso Jesús fue quien buscó a sus propios discípulos. En este caso, ahí diste con el clavo, en este caso fue Jesús quien buscó a sus discípulos, así que Jesús le estaba dando méritos e importancia al estudiante y no el estudiante al maestro. Así que él se dio primero por sus seguidores y por sus discípulos. O sea, y esto es algo bien bonito y algo bien esencial, pero eso sí, él les daba una nota al calce y con esto cerramos. Seguir a Jesús no es fácil y él se los decía. Aquí voy a cerrar con este versículo en Mateo capítulo 8, del versículo 18 al 22, que dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo de Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. O sea, en otras palabras, ¿tú estás dispuesto a pasar el camino duro conmigo? A pasar el camino duro conmigo. Yo te estoy escogiendo a ti, te estoy dando importancia a ti. Pero ¿estás tú dispuesto? Pero tú estás dispuesto a aceptar mi llamado. Y eso lo podemos contextualizar al día de hoy. De Jesús se dio primero por ti, pero eres tú quien estás dispuesto a aceptar el llamado y el camino del Señor, que no es tan fácil. Así que yo creo que recogiendo, Jesús fue un maestro por vocación. Desde niño ya él tenía ese don.
Y desde niño y a medida que fue creciendo, se fue dando hacia la gente que lo seguía, no la gente hacia él. Y amaba lo que hacía y sobre todo buscaba que otras personas pudieran recibir no solamente lo que él había recibido, sino que ellos pudieran de alguna cierta manera recibir esa reconfortación, esa palabra, ese aliento por cada uno de los testimonios donde quiera que él fuera. Así es. Así que con eso recogemos el día de hoy. Muchas gracias por estar presente. No se despegue de estas cápsulas bíblicas porque seguimos con más. Así que Dios les bendiga. Bye. Bye.